Buenos días. En conmemoración de las jornadas interdisciplinares de la Semana del Cerebro, hablaremos el día de hoy acerca de las características neuropsicológicas en menores institucionalizados. Esta presentación se basa en uno de nuestros artículos que ya está publicado en la revista de Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias. Les invito a que ingresen al portal de la revista para mayor información. Podríamos decir que en general los niños institucionalizados presentan menor talla, peso, perímetro cefálico, menor puntuación en el cociente intelectual, retraso en el lenguaje, bajo desempeño en tareas relacionadas con las funciones ejecutivas, dificultades socioemocionales y comportamentales con relación a niños que viven por nacimiento, en familia por nacimiento o por adopción. Si yo les hablo solamente de esto, en general podríamos aquí terminar la presentación. Sin embargo, estaríamos dejando de lado, si yo solamente digo los niños institucionalizados presentan este aspecto, estaría dejando de lado información importante sobre las variables que modulan el desempeño de estas niñas y estos niños. Entonces, esto no es todo. Por lo tanto, vamos a discutir y analizar a detalle por qué ocurre esto. Y como introducción, como justificación del trabajo en esta población, podemos decir que se estima que en el mundo hay alrededor de 2 millones de menores institucionalizados. En América Latina, la UNICEF reporta 240,000 menores institucionalizados, principalmente por abandono, abuso físico y sexual y exposición temprana a sustancias. En México, la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar calcula que existen más de 412,000 niños que viven sin cuidado parental o están en riesgo de perderlo. De esta cifra, fíjense bien, de estos 412,000, entre 18,000 y 29,000 menores viven en alguna de las 879 instituciones registradas en México. Sin embargo, penosamente, del resto no se tiene reporte sobre su situación. ¿Cómo? ¿Pero qué quiere decir un menor o una niña, un niño institucionalizado? Se considera, para decir que un menor está institucionalizado, se considera que la casa hogar, orfanato u orfanato lo acoge de manera residencial, en régimen de tiempo completo y permanente, y se desempeña como guardia o custodia de este. El principal motivo de institucionalización es el abuso infantil, que incluye todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, negligencia, explotación comercial, que originan un daño real o potencial para la salud del niño. A continuación hablaremos acerca de estas perspectivas que necesitamos para comprender el efecto del maltrato o abuso infantil. La Organización Mundial de la Salud ubica 4 tipos de maltrato. Uno de ellos es el maltrato físico, en donde se dice que es cualquier agresión u omisión física intencional que va desde rasguños, cortaduras, golpes, quemaduras, fracturas, heridas internas o externas y hasta la muerte. El siguiente tipo de maltrato es el psicológico, el cual se conceptualiza como el rechazo, la explotación y la violencia verbal familiar que afectan al menor y no conlleva la presencia de daños físicos. El tercero es la negligencia y se refiere a la carencia de estándares mínimos de alimentación, vestido, atención médica, educación, seguridad y afecto en repetidas ocasiones. Y el cuarto es el abuso sexual infantil, es decir, la interacción del adulto que ejerce poder y o control para estimulación sexual de sí mismo, pudiendo existir o no contacto físico. Asimismo, tenemos que ver la perspectiva según el entorno del agresor, el cual se divide en 2 tipos: intrafamiliares, que están clasificados de incestuosos, por ejemplo, padres, hermanos, tíos, abuelos, etc., y extrafamiliares, que son próximos a la víctima, como vecinos, amigos de la familia o desconocidos.
De estos dos, el que se presenta con mayor frecuencia es el intrafamiliar. También tenemos que tomar en cuenta la etapa de desarrollo en que se encuentra el menor. Es decir, si el maltrato fue ocurrido durante el periodo prenatal, se le conoce también como maltrato fetal, y es la actuación negligente de la progenitora que afecta al producto, ya sea por consumo de drogas legales o ilegales y o por omisión de cuidados maternos. En el periodo perinatal, que según la Organización Mundial de la Salud comprende desde la semana 22 de gestación y hasta los 7 días después del nacimiento, y se considera maltrato cualquier acto por voluntad o negligencia de la progenitora o alguna persona del entorno familiar que tenga un efecto negativo o patológico en el embarazo y repercuta en el feto o el recién nacido. Así también tenemos que este puede ocurrir en el periodo postnatal, en el cual el menor puede sufrir cualquiera de los 4 tipos de maltratos que ya previamente se mencionaron. También hablaremos acerca del efecto del ambiente previo y durante la institucionalización, que se conocen como esas variables que van a modular el desempeño de estas niñas y de estos niños. Es importante establecer que los menores institucionalizados recibieron previo a la institucionalización una estimulación ambiental que no solo difiere en varios aspectos de la propia de los niños típicos, sino que afecta su desarrollo al grado que se considera la institucionalización como una mejor opción de vida para ellas y ellos. A las vivencias adversas que orillan a que un menor sea institucionalizado, se suma el ambiente propiciado por cada institución, por lo que el desarrollo cognitivo del menor va a ser el resultado de la influencia de ambos contextos, es decir, el previo y el que ocurre durante la institucionalización. Es claro que es difícil, por no decir imposible, que una institución mimetice la vida familiar, por lo que éstas buscan que los menores sean adoptados o recibidos en familias u hogares de acogida. Sin embargo, no todos los menores logran verse beneficiados por estas opciones, y cuando esto sucede, permanecen en la institución hasta alcanzar la mayoría de edad. Se hace un paréntesis. Al alcanzar la mayoría de edad, estas personas van a salir y vivir en sociedad. El ambiente varía entre instituciones, dado que éstas difieren en tamaño físico, cupo, organización y oportunidades brindadas. Por ejemplo, algunas reciben menores de un solo sexo, mientras otras acogen tanto a niñas como niños. Por lo general, agrupan a los menores por salas supervisadas, cada una por un cuidador, y algunas salas con 9 niños, mientras que otras incluyen hasta 30 de ellas y ellos. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta la movilidad de los cuidadores. Se ha establecido en la literatura que un menor antes de los 3 años de edad puede llegar a conocer hasta 200 cuidadores diferentes. Y aquí tomemos en cuenta que este es un periodo crítico para establecer el apego. Lo anterior se explica por la rotación constante entre salas y la renuncia laboral por largas jornadas de trabajo y escasa remuneración económica. El perfil de un cuidador es de poca exigencia curricular y con insuficiente entrenamiento pedagógico y didáctico sobre desarrollo infantil y adolescente. Esta situación propicia una baja reciprocidad socioemocional de los cuidadores hacia los menores por la alta carga de trabajo que tienen. Pero, ¿cómo empezó todo el estudio, la investigación sobre institucionalización? Uno de los momentos más importantes acerca de esta investigación, de esta población, ocurrió en Rumania. Les presento a Nicolás Casescu. Me disculpo por presentárselo si no lo conocían.
previamente y les comento lo que sucede en Rumania. Entre los trabajos sobre menores institucionalizados destacan los de Nelson de Harvard y los de ERA de Inglaterra, con niños de Rumania, en los que la situación sociopolítica conllevó a que estos fueran acogidos por instituciones muy particulares. Todo eso está en mi artículo si ustedes lo quieren revisar. Lo anterior ocurrió cuando este personaje, quien subió al poder rumano en 1965, y no me lo van a creer, en verdad parece algo de una película, pero desafortunadamente lo que les voy a decir es 100% verídico. Implementó una estrategia para revitalizar la fuerza laboral a través de un aumento de la tasa de natalidad. Él creía que para que Rumania subiera como potencia laboral, para que hubiera mayor productividad, tenían que producir más hijas e hijos. Decía, eso va a ayudar a que ganemos más dinero. Y por lo tanto, se prohibió el aborto y todas las formas de anticoncepción. Se motivaba a las familias para que tuvieran entre 4 o 5 hijos. Aquellas familias que no hacían lo anterior, se les imponía el impuesto al celibato y las mujeres en edad fértil eran obligadas a someterse a exámenes ginecológicos en sus lugares de trabajo. Al momento de la ejecución de Cazasó, había más de 170,000 menores en instituciones superpobladas en Rumania con condiciones muy adversas, porque lo que él decía es, ten hijos, yo te los cuido, y cuando tengan alrededor de 14 años que ya estén fuertes y puedan salir a ayudarte a trabajar, vienes por ellos, pero lo que te pido es que tengas hijos. Cuando cae este personaje y cuando entra a Occidente a revisar, a conocer qué es lo que estaba sucediendo en Rumania, las imágenes, las historias son terroríficas. Estos niños tenían casi nula estimulación. Por ejemplo, los menores eran tocados solo cuando comían o se cambiaban su ropa. De los 0 a los 3 años permanecían siempre en su cuna, y si querían explorar su ambiente, se les amarraba a las cunas. Además, presentaban severa desnutrición, infecciones respiratorias crónicas y recurrentes, infecciones intestinales crónicas, incluida la giardia, y problemas en la piel. A partir de que cae la dictadura en Rumania y de que se conocen las instituciones en donde estaban los niños viviendo, muchos países empezaron a pedir adoptarlas y adoptarlos. Y a partir de esto se empezaron a observar diferentes cuestiones, ¿no? Que algo ocurría, su desarrollo no se equiparaba, no era como el de las niñas y de los niños de sus edades. Esta situación poco común en Rumania hace que los resultados obtenidos en las investigaciones con esta población no puedan ser generalizados en otras poblaciones con diferente cultura y motivos de institucionalización, por lo que es muy riesgoso tomarlos en cuenta cuando se aborda este tema. Y esto lo pongo como una nota muy clara, porque la mayoría de la información que tenemos de niñas y niños institucionalizados es de las niñas y de los niños rumanos. Y es necesario que nos demos cuenta que no podemos generalizar esto, que hay diferentes tipos de países con diferentes niveles de instituciones en las cuales pues, no sucede lo que pasaba en Rumania. Pero ¿cuáles son esas características neuropsicológicas de menores institucionalizados? Sabemos
que el cuidado institucional es una forma diferente de estimulación a la que se provee, por lo general, en los hogares típicos. Por lo que estudios sobre el desarrollo neuropsicológico de esta población, y eso está en la literatura, se dice de manera constante y es impresionante que esto se diga. La población de niños institucionalizados nos va a proveer una oportunidad natural para examinar el efecto de la estimulación ambiental y permite responder a preguntas tales como si existen periodos críticos que limitan la recuperación de la adversidad temprana, si los diferentes dominios de desarrollo son afectados de la misma manera. Y para realizar estos estudios, por lo general se utilizan como grupos de referencia menores que estaban institucionalizados pero fueron adoptados, menores viviendo en hogares o familia acogida, es decir, en su familia biológica, que jamás fueron institucionalizados, y menores, viviendo en los foster homes, y en los terceros sí son aquellos que viven en el seno de su familia biológica. Las pruebas neuropsicológicas evaluadas en esta población también llaman la atención, porque son las comunes, las que se estandarizan para la población típica, con baremos para población típica. Y por lo tanto, tienen el sesgo para detectar debilidades, pero no fortalezas. Y esto llama la atención, porque es claro, es claro que vamos a observar esas áreas de oportunidad. En general, las niñas y los niños institucionalizados, como lo dije al inicio, van a presentar una menor talla, peso y perímetro cefálico, un menor puntaje en su cociente intelectual, en el retraso del lenguaje, bajo desempeño en tareas relacionadas con las funciones ejecutivas, dificultades socioemocionales y comportamentales con relación a los grupos de referencia. Sin embargo, presentan fortalezas en las habilidades de adaptación en las diversas pruebas. Se adaptan fácilmente. Estos hallazgos, como lo dije al principio, si solamente nos quedamos con esta información, yo no estaría dando la información completa, no estaría discutiendo por qué ocurren. Estos hallazgos esbozados de manera general dejan al margen la consideración de variables que los modulan. Tal es el caso de la edad del menor al momento de ingresar en la institución, el tiempo transcurrido entre su ingreso y la evaluación de su desarrollo, es decir, cuánto tiempo ha tenido dentro de la institución. Y el primero es, al saber la edad del menor al ingreso, es cuánto tiempo vivió en ese ambiente adverso. Y tercero, la edad del menor al ser evaluado. Muchos de los estudios realizados buscan indagar más que el efecto de la institucionalización, el efecto positivo de la adopción o de la ubicación del menor en una familia de acogida. En estos casos se considera como variable la edad en la que el menor abandona la institución. Casi es cuál es el periodo crítico, cuál es el tiempo que tenemos para que se observe un menor rezago. ¿En cuánto tiempo tiene que dejar la institución el menor? No obstante, existen variables que raramente se mencionan relacionadas con la vida del menor que conllevan a que éste sea institucionalizado. Por ejemplo, el tipo de abuso al que fue sometido, la etapa del desarrollo en la que se presentó el abuso, perio, postnatal, la información familiar, por ejemplo, nivel educativo de los padres, que sabemos que es un factor protector, edad de la madre al momento de la concepción, enfermedades familiares, entre otras. El desarrollo prenatal, es decir, si hubo presencia de deficiencias nutrimentales, diabetes mellitus gestacional, consumo de sustancias, retraso en el crecimiento intrauterino, preeclampsia, sufrimiento fetal, parto prematuro, entre otros. Consideramos que establecer un efecto directo
de la institucionalización sobre el desarrollo, es decir, culpar la institucionalización va a llevar a que los niños tengan esto, es una visión simplista, equívoca, al dejar de considerar estas variables antes mencionadas que son de importancia para el desarrollo cognitivo y emocional de las y los niños. Este enfoque está alejado de la perspectiva neuropsicológica actual de tipo transaccional o ecológica, que consideran la existencia de una interacción dinámica entre los diferentes sistemas de los que forma parte la niña y el niño. Si bien, como ya se dijo, la institución provee una estimulación diferente a la propia de una familia, también las vivencias previas, el ambiente adverso previo a la institucionalización va a modular el desarrollo cognitivo y emocional del menor. Por ejemplo, el momento del desarrollo en el que se encuentra el menor al ser sometido a un abuso afecta de manera diferente la maduración del sistema nervioso central y, por ende, el desarrollo cognitivo y emocional. Mientras más pequeños, va a estar en un periodo crítico de maduración del sistema nervioso y vamos a ver un pronóstico lleno de áreas de oportunidad. Podríamos decir que uno cree que al ser adoptada o al salir de la institución y a irse a una casa de acogida, todo esto termina, todo esto se borra. La cuestión es que se ha encontrado que existe lo que se conoce como trastorno post-institucionalización o características neuropsicológicas post-institucionalización. Una de estas cuestiones es cuál es el costo de la permanencia de una niña o un niño en una institución. Y entonces, Nelson y colaboradores en un estudio publicado en Science en el 2007 hacen unos análisis de regresión del cociente de desarrollo a la edad de ingreso a los 42 meses de edad y a los 54 meses de edad. Y lo que se arroja causó revuelo en la comunidad de desarrollo infantil, porque se establece que por cada mes de permanencia en cuidado institucional antes y después de los 42 meses de edad, se pierden 0.85 puntos de cociente de desarrollo y a partir de los 54 meses de edad, por cada mes, cada niña y cada niño, por cada mes, va a perder 0.95 puntos de su cociente de inteligencia. Y entonces, ¿cuándo es el momento adecuado? Y hay 3 hallazgos a resaltar sobre los estudios que analizan las características de las niñas y los niños postinstitucionalizados. Número 1. Los menores adoptados o recibidos en hogares de acogida se beneficiaron de un ambiente más enriquecido, obviamente, tanto en el ámbito psicosocial como biológico. Por ejemplo, en la nutrición, un ambiente más personalizado. Segundo hallazgo, a mayor tiempo de institucionalización, menor desempeño al realizar las pruebas en diversos dominios. Y tercero, la mejoría estuvo supeditada a la edad en que fueron recibidos por el hogar o familia de acogida, en el que fueron o adoptados. Sin embargo, la evidencia es dispar. Pues unos autores te dicen que el momento idóneo para salir, para solventar el efecto de la adversidad temprana es antes de los 6 meses, que no haya pasado más de 6 meses en una institución, de edad. Mientras que otros señalan que la ventana se extiende hasta los 24 meses de edad. Entonces, tenemos ese momento para que no pasen de ese
darles edad para que estén dentro de un ambiente institucionalizado. Y pues queda claro que mientras más joven y rápido sea el menor retirado de un ambiente adverso, mejor será su desarrollo ulterior por todo lo antes mencionado. ¿Y qué concluimos de esto? Pues sabemos que el conjunto de estos hallazgos sugiere que aunque la privación psicosocial de un ambiente institucionalizado puede estar asociada de manera negativa con el desarrollo de una variedad de dominios neuropsicológicos, las vivencias del menor previas a la institucionalización en diferentes etapas van a estar a la base de este problema, más que la institucionalización. La exposición, obviamente, a un ambiente adverso, es decir, el motivo de la institucionalización, pudiera modificar el ritmo esperado de desarrollo, sobre todo si la exposición ocurrió en periodos de rápida maduración del sistema nervioso central, como lo son la etapa gestacional y los 2 primeros años de vida. Es importante también señalar que estos estudios cuentan con limitaciones metodológicas importantes, entre las que podemos destacar la escasa información sobre las características del contexto previo a la institucionalización, es decir, las referentes a la madre, padre y familia, la etapa pre y perinatal, por ejemplo, qué cuidados tuvo la gestante durante el momento de embarazo, si presentó preeclampsia o diabetes gestacional, si hubo consumo de alcohol u otras sustancias durante el embarazo, entre muchas otras. Por razones éticas, los investigadores tenemos acceso restringido o inclusive nulo a las historias de desarrollo previas a la adopción o simple y sencillamente no se cuentan con ellos. Las casas hogares te dicen es que llegó este niño, se lo encontraron en la calle vagando y nadie vino a reclamarlo. Entonces no se sabe nada acerca de esta nena o este niño. Los grupos que se denominan grupos controles son en realidad grupos de referencia, pues un grupo control tendría que estar formado por niñas y niños que viven en condiciones con un nivel de adversidad semejante al de los menores institucionalizados, y es obvio que es casi imposible tener acceso a ellos. La comparación de las características neuropsicológicas de niños institucionalizados entre diversos países debe de realizarse con cautela, y esto es importantísimo. Gran proporción de los estudios realizados sobre este tema se basa en los menores rumanos, una muestra inmersa de características socioculturales propias que se conformó por una situación política muy específica. Y aunque es innegable, esto es muy importante, aunque es innegable que existen prácticas comunes dentro del cuidado institucional a nivel mundial, es probable que éstas no sean tan extremas y con falta de ética como las observadas en las instituciones de ese país en ese entonces. Por lo tanto, hace falta estudios que den cuenta del desarrollo de estos menores en diversos países. Tomemos como ejemplo la evidencia sobre el efecto de la institucionalización en el tiempo en que un menor permanece dentro de una institución. Es decir, a mayor tiempo de institucionalización, se encuentra una mayor afectación en las habilidades evaluadas. En nuestros datos de una investigación que aún no publicamos, nosotros, en niños mexicanos, encontramos que esta variable explica en menor medida la varianza al ser comparada con los motivos de ingreso. No explica el porcentaje esperado en comparación con el motivo de ingreso. ¿Por qué ingresó? ¿Abuso sexual, negligencia, abandono? ¿Qué? Podemos argumentar sobre nuestros resultados en población mexicana que el tiempo que los menores han vivido en la institución y el apoyo brindado dentro de ella ha sido suficiente para minorar los posibles efectos deleterios ocasionados por la adversidad vivida tempranamente. Y también reflejan la necesidad de proporcionar una atención y estimulación pronta y oportuna. Muchísimas gracias por su atención.
Les dejo aquí mi correo para cualquier pregunta y también esta es mi página ResearchGate. Si ustedes quieren ingresar a este artículo o a otros que tenemos publicadas en población latinoamericana, para que sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero que esto les sirva de algo.